Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Miedo al superhéroe. Capítulo 21. Salto de altura. ¿Qué diablos, mamá? Créeme, Yukari. Es por tu propio bien. Solo cálmate, ¿de acuerdo? Cálmate. ¿Qué quieres decir con cálmate? Hiciste que tus muchachos me arrestaran. Alejando el teléfono de su oreja por un segundo, Takami suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Se tomó 1 o 2 segundos para recomponerse. No te arrestaron. No son policías. Definitivamente me sentí arrestado. Estaban sucediendo algunas cosas peligrosas en el área en la que te encontrabas. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo. Ante esto, su voz adquirió un tono duro. No es como si tuvieras algo en particular que hacer allí, ¿verdad? Jaja, ¿sí? Así es, sí. Tienes razón, mamá. Hablaré contigo más tarde, ¿vale? Adiós. Su descarriada hija abandonó la línea en el momento en que sospechó que su madre la había descubierto. Cifras. Con indiferencia, revisó los informes que se habían ido acumulando en su escritorio hasta ese momento. Sekirei 107, Shirina. Alado por Sassi Yukari. Por supuesto que no podrías ocultarme algo como esto, niña estúpida. Takami no había sacado el tema todavía, aunque solo fuera porque no sabía cómo abordar el tema. Las implicaciones eran complicadas, por decirlo menos, considerando su puesto en mí. Era una idiota al pensar que esa chica podría evitar meterse en problemas. Podía admitir que mucho dependía de ella como madre. Sin embargo, el peligro que planteaba el plan Sekirei no era motivo de risa. Ya era bastante malo que Minato tuviera que verse involucrado en esto, pero desafortunadamente, Minaka se aseguró de que eso estuviera fuera de su control. Además, ya era demasiado tarde para fingir ser una buena madre. Una buena madre nunca habría permitido que su trabajo se interpusiera en la seguridad de sus hijos. Una buena madre lo habría recogido a la primera señal de peligro y lo habría enviado con sus abuelos. Ya es demasiado tarde para eso, era lo que se decía una y otra vez, pero era un montón de tonterías, ¿no? Podría hacer precisamente eso ahora mismo si realmente quisiera. Con Minato y Yukari ambos. Sekirei 07, Omura. Alado por Sassi Minato. Las alas de Omura fueron un espectáculo de mierda. Conocía al hombre. Siempre iba a ser un espectáculo de mierda. La cantidad de hombres que Envy tuvo que movilizar para que todo funcionara sin problemas entre bastidores era simplemente ridícula, e incluso entonces fue un pequeño milagro que ninguna Sikabi mordiera el polvo. Por supuesto, sería Minato quien volaría a ese imbécil irracional. Ella pensó que podría ignorar que su hijo era una Sikabi si podía convencerse de que no había otra opción, pero ¿cómo se suponía que iba a predecir esto? 6 Sekirei increíblemente poderosos. Dormir bajo el techo de Miya. No había seguridad en que lo llamaran el Sikabi del norte. Ella ni siquiera iba a empezar con lo que carajo estaba pensando en estar con el juguete de Karasuba. Olvidó la parte en la que el hombre intentaba matarlo. Su hijo era especial, pero no en el buen sentido. Fue una manera muy mala de dejar de hacer estupideces. Ella no sabía si era la influencia de las personas que lo rodeaban, si él era así o qué, pero eso la puso loca. Y eso la hizo preocuparse. Levantó a Yukari por el cuello y la llevó a donde quería. Ella podría hacer lo mismo por Minato, ¿no? Qué tremenda hipócrita era. Necesito fumar. No había nadie en su oficina para escuchar sus gemidos descontentos. Takami tomó un paquete y se dirigió hacia la puerta. Quería un rato para aclarar su cabeza. Si alguien necesitaba algo de ella en el momento en que ella no estuvo, entonces simplemente podría empujárselo. La forma en que ustedes, Sekirei, aman es podrida. ¿Pueden siquiera llamarlo amor? ¿Quién puede decir que alguien realmente quiere esto si sus sentimientos no importan después del hecho? Sí. Karasuba. Me encanta. Tú también, entonces iré a recogerte pronto.
Usume estaba siendo consciente de no respirar demasiado fuerte por temor a que el hombre al que estaba espiando tuviera súper buenos oídos. Ella no estaba tratando de espiarlo. Simplemente, sucedió. Él estaba tardando más de lo que ella pensaba, así que vino a buscarlo. No esperaba que él estuviera hablando por teléfono, y mucho menos con Karasuba. Se mantuvieron en contacto todo este tiempo. ¿Cómo lo estaban manejando? Y por eso quedó atrapada en la incómoda posición de esperar a que él terminara o simplemente regresar más tarde. Y bueno, sí. ¿Qué quiso decir con recógela pronto? De ninguna manera él iba a. Yashiro se puso de pie y comenzó a alejarse. Fue el camino equivocado. Esperar. Exclamó sin pensar. Se detuvo en seco y miró por encima del hombro. Usume-san. Por un momento, luchó por descubrir qué iba a decir. Solo estamos, noté que te estabas tomando un tiempo. Vine a buscarte para que podamos regresar todos juntos. Su silencio la desconcertó. Tenía que seguir hablando. No vas a ir tras Karasuba solo, ¿verdad? Él todavía no diría nada. Sus temores se confirmaron. Esto no es algo que puedas resolver solo, Shiro. Ella casi gritó. Estaba frenética. ¿Qué crees que vas a hacer contra un tipo con, quién sabe cuántos Sekirei? En su cancha local, para empezar. Sé más razonable. Estoy seguro de que soy consciente de que Minato dijo que ayudaría. Entonces ¿por qué? No hay ninguna razón para arrastrarlo a esto. Este tipo realmente iba a dejar que lo mataran, no. No eran muy cercanos. Demonios, hasta el otro día, estaba convencida de que lo odiaba a muerte. Dicho esto, sin embargo, ella sí sabía que él era un tipo bastante decente y no quería verlo desperdiciando su vida cuando podía ayudarlo a entrar en razón. Se dio la vuelta. Estaba claro que estaba a punto de marcharse y dejar la discusión como estaba. Entiendo cómo te sientes, ¿sabes? Murmuró Usume, reflexionando sobre sus propias palabras. Shiro se detuvo de nuevo. Estoy en la misma situación que tú. Shiro parpadeó. Perdóname, pero lo dudo mucho. Él tiene. A mí también me pasó. Iga me tiene agarrado por los pelos cortos y no hay nada que pueda hacer. Podía distinguir la expresión confusa en su rostro. Mencionaste que tu Ashikabi estaba en un hospital, comentó. ¿Es eso lo que querías decir? Usume tenía una expresión complicada. Ya yo supongo. Cuanto menos hablara de Chio, mejor. Durante el último tiempo, Iga ha estado sosteniendo mi Ashikabi sobre mi cabeza. Ella respiró hondo. Shiro le permitió un momento. Soy su agente. Me ha estado utilizando para cumplir sus órdenes. Incluso ahora, lo que hago ya quien se me puede quitar de las manos en un instante. Creo que es lo que quiere hacer con Karasuba. Shiro tuvo la decencia de parecer sorprendido. Yo, no lo sabía, respondió sin convicción. No parecía enojado. O traicionado. O cualquier cosa, de verdad. Podría suponer que era una buena señal. Era una idea estúpida decir todo esto, pero si Shiro tenía razón y Minato dijo que iba a ayudar, entonces no era como si la confrontación pudiera evitarse de todos modos. Podría encontrar una manera de continuar el tratamiento de Chio cuando llegara el momento. La preocupación inmediata era asegurarse de que su chica no quedara atrapada en medio de esto y elegir un bando era la única manera de hacerlo. Iga es despiadado. Que vengas a él es exactamente lo que quiere. Te capturará y obligará a Karasuba a convertirse en otro de sus juguetes, igual que yo. Es mejor si voy solo. No escuchó lo que ella. Eres humano. Ella subrayó. Soy un Sekirei, más fuerte que cualquier humano, y mira a dónde me llevó eso. A ninguna parte. Por favor. ¿Hay alguna razón por la que no harás esto de manera inteligente? Sí, lo siento. De repente giró sobre sus talones y dobló una esquina. Para cuando Usume se dio cuenta y lo persiguió, ya estaba fuera de su vista. Ella corrió tras él sabiendo que podría atraparlo en un instante. ¿Dónde estuvo él? Había desaparecido por completo. ¿Cómo? Escaló el edificio más cercano e hizo lo mejor que pudo para detectar movimiento cerca. Nada.
Maldita sea. No voy a permitir que tus estúpidas decisiones sean la razón por la cual mi Ashikabi no sale de esto de una sola pieza. No te pongas demasiado cómoda con mi marido, desvergonzada. Desvergonzada. Yay. Kagari-san está bien. A Minato-san le gustan los chicos. Has vuelto en sí. Me alegro, Omura. Minato observó a sus Sekirei discutir entre ellos con una gran sonrisa en su rostro. Todo esto podría haber salido tan mal. Omura podría haber muerto. Otro Ashikabi podría haber llegado a él primero y haber empeorado aún más la situación. Lo lograron muy bien, pensó. Todo fue gracias a Musubi-san, Tsukiumi-san, Kasiana-san y Shirou-san. Él, todavía se sentía mal por todo el asunto. No había otra manera de evitarlo. Kagari, Omura-san dejó sus deseos perfectamente claros, pero aún así, esta noche me sentaré junto a Minato en la cena. Está bien. Entonces me bañaré con él. Que nadie puede bañarse con él. Lo he hecho antes, pero, eso no cuenta, Omura. Quédate fuera de esto. Sí. Este fue sin duda el mejor resultado posible. No se equivocó al ser egoísta. Minato. Él y todos los demás dejaron lo que estaban haciendo y se volvieron hacia Usume-san, quien acababa de aparecer totalmente sin aliento. Parecía que había corrido hasta aquí o algo así. Usume-san. Hay algo, Shiro acaba de irse solo hacia el hospital de Iga. Dijiste que lo ayudarías, ¿verdad? Su pánico rápidamente se transfirió a él. Él y todos los demás. Omura-san se quedó helado. Tsukiumi-san, que estaba lanzando todo su peso contra el Sekirei, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. ¿Qué? Tartamudeó su nuevo Sekirei. Kasiana chasqueó la lengua pero no dijo nada. Musubi-san corrió hacia él y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo un poco. Minato-san. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa si algo le sucede al destinado de Karasuba-sanma? Se quedó en silencio por un segundo. Todo estaba sucediendo tan rápido, ¿qué fue eso de Emiya? Emiya-san. Él graznó. Usume-san. Por favor cuéntame qué pasó. Ella sacudió su cabeza. No tenemos tiempo para eso. No puedo dejar que llegue allí solo y haga algo estúpido por mis propias razones. ¿Y tú? A mí. Él, se sintió mal. Definitivamente fue un mal presentimiento cuando alguien a quien le ofreciste una mano simplemente te dejó así. Muchas preguntas pasaron por su mente en ese momento. ¿Por qué lo hizo, en particular? Sentía que Minato simplemente no era lo suficientemente bueno. Que era demasiado inexperto. Que era solo un niño. ¿Qué pasa con los demás? Más allá de eso, sin embargo, ¿sí? Asintió rápidamente. Tenemos que llegar a él primero. Lo pensó por un momento. Estoy feliz de que vinieras a contarme esto, pero si no pudiste atraparlo entonces, ¿cómo? Sus ojos se abrieron y sacó su teléfono celular. Matsu-san. Gritó rápidamente por el altavoz una vez que pudo distinguir a alguien contestando la línea. ¿Puedes rastrear, Emiya? Por supuesto que puedo. Tengo la señal GPS de su teléfono bloqueada en este momento. Tartamudeó. No esperaba que ella se diera cuenta tan rápido. ¿Cómo? Siempre estoy escuchando, tonto. Pensar en eso era, un poco preocupante, pero ahora mismo era realmente conveniente. ¡Genial! Él animó. Si bien no estaban al tanto de la conversación, todos a su alrededor tomaron su exclamación como una señal positiva. ¿Crees que podremos llegar a él a tiempo? Matsu. Minato. Sabes lo que siento por Karasuba y ese hombre, pero aún así, por favor crean que estoy siendo sincero cuando digo que no creo que ninguno de ustedes pueda alcanzarlo a tiempo. No sé cómo lo está haciendo, pero se está moviendo. Muy rápidamente. Supongo que sería un automóvil, pero incluso entonces eso no explicaría cómo aparentemente está evitando el tráfico sin ningún problema. Si tuviera acceso a un satélite eso sería una cosa, pero, ¿puedes llamar a su teléfono? ¿Puedes intentar incluirlo en esta llamada? Aclaró. Quiero decir, puedo intentarlo, pero no veo cómo eso ayudaría.
Si tus esfuerzos pasados son una indicación, no parece que sea del tipo que se deja influenciar fácilmente por las palabras. No dejó que eso le afectara. Probablemente tenía razón. Por favor, Matsu. Puedo intentarlo. Gracias. Todos lo miraban con expresiones consternadas, claramente preguntándose qué estaba pasando. Estaba igual de preocupado cuando el teléfono empezó a sonar, esperando una línea que conectara a Emiya-san con él y Matsu-san. Escuchó un clic. Emiya-san. Escupió, tomado por sorpresa. Una parte de él esperaba que el hombre los ignorara. Las muy visibles muestras de sorpresa de Omura-san y Usume-san fueron un buen reflejo de eso. Saashi Minato. Pensé que teníamos un trato. Fue lo primero que me vino a la mente. Mira. Solo estoy haciendo lo que creo que es mejor. Por favor, no te preocupes por mí. No se trata solo de ti, intervino Matsu-san. Hay 20 Sekirei actualmente ocupando ese edificio, la mayoría de ellos trabajando para Iga involuntariamente ya que su Ashikabi es rehén. Si haces el movimiento equivocado y todos estarán acabados. Entiendes que es un gran número, ¿no? Hay para empezar, nada que puedas hacer contra tales fuerzas. Emiya-san no debía haber estado esperando la interjección de Matsu-san, ya sea porque fue repentina o simplemente porque no sabía que ella estaba en la línea en primer lugar. De todos modos, eso le hizo reflexionar, lo cual fue algo bueno. Esperar. Así es. La advertencia de Matsu se lo recordó. Sabía lo que Emiya-san podría querer. Querías información, ¿verdad? Matsu-san la tiene. Si aceptas esperar hasta que podamos pensar en un plan mejor, te prometo que haré que te dé acceso a la lista de archivos de participantes de Envy. Matsu-san jadeó con fuerza. Minato. No. No creo que tu socio esté dispuesto a hacer ese intercambio, Saashi-san. Por favor, Matsu. Confía en mí en este caso. ¿Qué daño podría causar? Matsu-san le dio información sobre los otros Sekirei y Ashikabi cada vez que la necesitaban, así que no era como si no entendiera que era útil, pero eso no significaba que fuera una especie de bomba de tiempo que arruinarlos a todos si caía en las manos equivocadas y no sabía por qué Matsu-san estaba actuando así. Había otros Sekirei de tipo cerebral que probablemente podrían lograr hacer lo mismo, el que trabaja para Iga, por ejemplo, pero la información no era el fin de todos esos programas de televisión y documentales militares. Los Sekirei eran diferentes. Eran literalmente sobrehumanos. Podrías leer cualquier cosa sobre un Sekirei, pero aún así no estarías listo para luchar contra él ni saber de lo que era realmente capaz hasta que llegara el momento. En el peor de los casos, nivelaría el campo de juego. Si esto podía ayudarlo a lograr una tregua, tal vez incluso más, con Emiya-san y Karasuga-san, entonces valió la pena. Minato, no lo sé, ella no iba a ver las cosas a su manera y él simplemente no tenía tiempo para cambiar de opinión. Matsu. Necesitamos hacer esto. Él chasqueó. Está bien, yo confío en ti, Minato. La voz de Matsu-san era muy pequeña. Parecía increíblemente vulnerable. Él se lo compensaría más tarde, se prometió a sí mismo. Gracias. Solo podía esperar a ver cómo reaccionaría Emiya-san. ¿Estaba todavía en la línea? Está bien. Dijo Emiya-san. Tu Sekirei sabe dónde estoy. Te esperaré aquí. Fue como si un peso se hubiera quitado del pecho de Minato. Gracias. Por escucharnos. Estaremos allí. Se escuchó el sonido de una línea caída. Emiya-san colgó. Y gracias, Matsu-san. Murmuró. Por un momento, Minato estuvo preocupado de haberla molestado cuando levantó la voz. Te enviaré su ubicación por mensaje de texto. Mantente a salvo, ¿de acuerdo? Mua. Se cortó la llamada. Minato sonrió. Él nos escuchará. Él anunció. Musubi-san fue el que aplaudió más fuerte, pero estaba seguro de que todos los demás sentían lo mismo, más o menos. Excepto por Omura-san. Omura-san parecía perplejo. Emiya Shirou, Ashikabi de Karasuba. No lo entiendo, Minato. Sé que Karasuba está en una situación difícil en este momento, pero ¿por qué tú y Usume están tan decididos a ayudarlos?
No conoces al tipo. No vienes suficiente para hacer esto. Ninguno de los dos es un espectador inocente al que tengas que proteger. Cassiana-san le dio una palmada en la espalda al Sekirei. ¿Tú? ¿Dónde estarías ahora si Ashikabi-kun no actuara como lo hizo? Su retórica fue recibida con el ceño fruncido y un rostro tenso. Eso no es, si necesitas empezar a buscar razones para ayudar a la gente, entonces algo no está bien, respondió claramente Minato. La refutación de Omura-san fue detenida en seco. Por un momento, se quedaron mirándose en silencio. Finalmente, el Sekirei resopló. Supongo que estás en lo correcto. Minato sonrió. Entonces, le preguntó Sasuke Minato con cautela. ¿Qué opinas? Shirou no respondió de inmediato. Se paró frente al niño, con cara de piedra, mientras revisaba la información recién descubierta en su teléfono, guardándola toda directamente en el dispositivo a medida que avanzaba. Fue increíble. Nombres. Direcciones. Fechas. Ocupaciones. Habilidades. Todo lo que necesitara o quisiera saber sobre los competidores del plan Sekirei estaba aquí. Además de la información sobre aquellos que ya habían sido eliminados, los 44 Ashikabi y 61 Sekirei estaban literalmente en la palma de su mano. Dijiste que había 20 Sekirei trabajando para Iga en este momento. Eso es casi una cuarta parte de la competencia restante. No puedo imaginar que haya tantos Ashikabi enfermizos para que él los chantajee. El hospital es solo uno de los muchos medios para lograr un fin, respondió Usume con gravedad. Ella se quedó a un lado con los brazos cruzados. Deudas de juego, obligaciones familiares, lo que sea. Tiene las conexiones para agarrar a casi todos en el tablero por el cuello, si el tiempo lo permite, y no se olvide de algún que otro Ashikabi con múltiples socios, incluida nuestra empresa actual. Minato se rascó la cabeza tímidamente. ¿Y me estás diciendo que están todos en el hospital ahora mismo? Aclaró. Minato asintió. Matsu-san dijo que cada Sekirei tiene un rastreador. Puedes verlo en sus archivos. Todos los que trabajan para Iga están agrupados en un solo lugar. Shirou rápidamente probó esa información haciendo clic en una entrada de datos aleatoria. Eso parece. Usume tenía su propia aportación que añadir. Es probable que esté esperando que Minato y su Sekirei te apoyen. Omura, Nee-chan y Tsukimi son todos increíblemente poderosos de un solo dígito y Matsu es del tipo cerebro. Eso sin mencionar a Musubi. Es lo suficientemente inteligente como para saber que poner todo, dejar sus huevos en una sola canasta, es la única manera de mantener la ventaja aquí. Minato movió su peso de un lado a otro, claramente afectado por sus propios nervios. ¿Pudimos hacerte cambiar de opinión, Emiya-san? Preguntó. Su plan original no funcionaría. No, más que eso, con lo que ahora sabía podía decir con absoluta certeza que ni siquiera era un curso de acción ideal. No necesitaría irrumpir en el hospital. No tendría que escabullirse delante de sus narices y molestarlos lentamente. No tendría que emprender una búsqueda inútil para localizar al número 22 mientras estaban hiperobsesionados con Karasuba. Ahora todo estaba claro para él. Sí, Minato. Esto lo cambia todo. Genial. El chico aplaudió. Sus Sekirei parecían satisfechos consigo mismos. O al menos, la mayoría de ellos lo hicieron. El Sekirei de fuego todavía mantenía una expresión tensa. Entonces, ¿tienes un plan? Preguntó Usume. Estaba mirando expectante a Minato. Parecía sorprendido. ¿Nos vas a ayudar? Miró a Shiro y le ofreció una pequeña sonrisa. También podría serlo. Dije que tenía mis propias razones, ¿no? Eso es maravilloso. Exclamó Musubi. Podremos rescatar a Karasuba-sama mucho más rápido. Minato parecía entusiasmado. De hecho, hablé con Matsu-san sobre esto, mencionó. La llamaré ahora. Creo que mencionó que podría comunicarse con sus sistemas de seguridad. Shirou guardó silencio pero permaneció atento. Hizo todo lo posible por escuchar lo que decían mientras repasaban y elaboraban su plan de acción, y solo accedía a cuando le pedían su propia opinión. Era un buen plan, en teoría. Lo más probable es que también en la práctica.
Realmente, suponiendo que estuvieran juzgando correctamente sus propias fortalezas y debilidades, había poco que él cambiaría suponiendo que el objetivo fuera tal como lo presentaban. El tipo de cerebro era meticuloso y se aseguraba de tener en cuenta tantas cosas como fuera posible. Su educada sonrisa se fundió en algo un poco más melancólico. Casi todo. Shirou sospechaba que la oposición tendría sus propias maquinaciones, pero no podía decir que esperaba que Iga tuviera a su secretaria haciendo guardia en la entrada del edificio. Solo había 2 Sekirei a la vista. Esperaba poder hacer retroceder la demostración de fuerza de Saashi Minato con solo eso. Obviamente no, decidió. Su propósito al estar aquí era algo más que una defensa física. No obstante, el hombre de pelo blanco miró a la pareja como un halcón. ¿Cuántos de los otros 18 estaban aquí también? ¿Cuántos quedaron dentro? Kakizaki parecía tranquilo. Se ajustó las gafas lánguidamente. El chico, Minato, se puso de pie con confianza. Kaseana, Omura, Musubi y Tsukimi estaban detrás de él. Estamos aquí para rescatar a Karasuba, declaró Minato. Bueno, ciertamente eres libre de intentarlo, respondió Kakizaki de inmediato. ¿Qué estás esperando? Entra. No te detendré. Bueno, ahí estaba. Shirou le devolvió la mirada impasible mientras sus seguidores permanecían quietos con posturas incómodas. El hombre de gafas les mostró una mirada de fingida sorpresa. Oh. ¿Pasa algo? No tienes miedo de incomodar a los residentes desprevenidos de este hospital, ¿verdad? Estoy seguro de que entiendes que las bajas son solo el costo de hacer negocios. Nunca haríamos daño a personas inocentes. Minato respondió. Shirou quedó impresionado por su nueva confianza. Un viento muy fuerte debió haber cogido sus velas. Entonces simplemente no la quieres de vuelta lo suficiente. La acusación evidentemente molestó al niño. Aún así, su cabeza estaba lo suficientemente enroscada como para recordar que las palabras eran poco más que eso. No dañaremos a personas inocentes porque no tenemos que dañar a personas inocentes. Como si algún tipo de señal lo impulsara a actuar. Shirou sabía que ese no era el caso. Debe haber sido algún grado de intuición por parte de la chica. Musubi saltó hacia adelante. Fue un testimonio de su propia fuerza que se necesitaron los 2 guardaespaldas de Kakizaki para detenerla. No obstante, se logró el efecto deseado. Kakizaki no tenía a nadie disponible para impedir que el resto del grupo se moviera a su antojo. Por supuesto, el hombre no tuvo prisa. Sin pánico. Iga-sama está con el 04 encadenado en el piso más alto de este edificio. 4 Sekirei están con él y 2 Sekirei están estacionados en cada piso que conduce a ellos. No vas a luchar para atravesar eso. No importa lo fuerte que creas que eres, Saashi. Si te contienes por el bien de los pacientes y del personal, tus esfuerzos no serán suficientes. En el momento en que esto se convirtió en un dilema moral para ti, perdiste. Son 18. El Sekirei de Minato parecía disgustado por el hombre, pero incluso ahora permanecieron en silencio. Eso es horrible. Minato habló en su nombre. Y aún así, no intentó hablar en contra de lo que Kakizaki estaba diciendo. Con lo que habían planeado, no era necesario. Los 2 Sekirei con los que luchaba Musubi se alejaron para recuperar el aliento. La chica regresó al lado de Minato con una expresión severa en su rostro. Un momento de silencio tenso e incierto se apoderó de ambos grupos. Pasivo como estaba hasta ahora, Shirou consideró un momento oportuno para hacer una pregunta que lo había estado molestando durante el pasado. ¿Qué ganas exactamente con esto? Le preguntó a Kakizaki. El asistente de Iga pareció perplejo por un momento. ¿Qué quieres decir? Creo que sabes mejor que nadie lo útiles que son los números únicos. Karasuba es un espécimen especialmente poderoso. Con ella, Iga, no, quise decir esto, intervino Shirou, su expresión aún en blanco. ¿Cómo planeas hacer que ella te escuche? Supongamos que me capturas. ¿Honestamente crees que cualquier cosa que me digas o hagas hará una diferencia? Si yo fuera tú, reduciría mis pérdidas y trataría de encontrar una manera de matarnos a los dos. Musubi jadeó.
Minato y Tsukiomi miraron sorprendidos al hombre de pelo blanco mientras Kaseana y Omura tenían expresiones de consternación. Minato empezó a balbucear, inseguro de sus propias palabras. Cualquier confianza que tuviera en su capacidad para mantener el control de la situación fue derribada por el inquietante comentario que salió del jardín izquierdo. Shiemiya-san, no puedes, encontraremos una manera, insistió Kakizaki, hablando por encima del chico. Una fuerza militar como el Sekirei negro vale la pena. No subestimes a Iga-sama. Así que así fue. Si así lo dijeron. Si hubieran tenido un poco más de tiempo a solas con ella, eventualmente se habrían dado cuenta. Shirou sonrió tímidamente al grupo que había inquietado. Lo siento, lo siento. Solo estaba hablando de forma hipotética. Esas cosas ya no estaban en los libros para ellos. Revisa tu regazo, espetó Shirou un segundo después. El orden que salió de sus labios fue tan aleatorio y sin relación con ningún tema actual que Minato no pudo evitar mirar hacia abajo por instinto. Musubi lo imitó. ¿Cómo? El estómago de Usume estaba hecho un nudo mientras observaba la confrontación frontal desde una distancia segura. No había nada que quisiera hacer más que abofetear a ese bastardo en la cara, pero no era momento de mostrarse. Por lo que Iga sabía, ella todavía estaba de su lado o al menos, no estaba en posición de oponerse a ellos. La seguridad de Chio dependía de que ella ejecutara su parte a la perfección. Una parte de ella siempre supo que Iga era el tipo de cabrón que estaría dispuesto a sacrificar tantas vidas con tal de llegar a la cima, pero escucharlo en voz alta era otra cuestión completamente diferente. Fue solo el conocimiento de que tales amenazas podían ser eludidas lo que le impidió saltar allí con frenética rabia. Mientras Minato y Shirou tomaban toda la atención sobre sí mismos, ella entraba sigilosamente, extraía a Chio y desactivaba físicamente todos los sistemas de seguridad mientras estaba allí. Fue bueno que ella estuviera aquí para el trabajo. Matsu no podría hacerlo de forma remota mientras Iga todavía tuviera ese tipo de cerebro. El hospital era un edificio bastante sencillo de una sola torre que tenía 5 puntos de entrada. 2 puertas laterales, 2 garajes y, por supuesto, la entrada principal. Contrariamente a la intuición, irrumpir por la entrada principal era actualmente el método con mayores probabilidades de éxito. El edificio estaba lleno de cámaras, cuyas posiciones conocía como la palma de su mano. La mayoría de los que estaban dentro podían ser evadidos con su particular conjunto de habilidades, pero las puertas eran cuellos de botella que eran increíblemente difíciles de pasar desapercibidos. Sacar las cámaras demasiado pronto también fue un problema. Alertaría a Iga del hecho de que había un intruso. La diferencia entre esas puertas y la entrada principal, más allá de que había un área más grande para realizar un seguimiento gracias al campus de gran tamaño, era que actualmente había media docena de extraterrestres arrojándose unos a otros. Ella podría hacer esto. Justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, algo en las manos de Shirou llamó su atención. Ella no reconoció lo que fuera. ¿Tuvo eso consigo todo este tiempo? Ella entrecerró los ojos. Es que una Xig estaba empezando a pensar que el Sekirei negro simplemente no valía la pena. Ella no estaba en lo cierto. No podía pensar en una manera viable de ponerla en una situación en la que ella se comportara como él quería. Entonces, captura a su Ashikabi, se deshace de Sashi, ¿y luego qué? ¿Utiliza al hombre como rehén? Le encantaría, pero cuanto más arrastraba a esta mujer a su oficina, más pensaba que a ella le parecería bien dejar que ambos estiren la pata solo porque sí. Él ignoró su sonrisa que de alguna manera se había vuelto más exasperante en el corto tiempo entre ahora y su charla anterior por un poco más mientras continuaba viendo la transmisión en vivo desde el frente de su hospital. En cualquier momento, estarían intentando llegar hasta él. Por supuesto, fracasarían. Unos pocos Sekirei fuertes no eran nada contra sus 20. Su fuerza paramilitar, aunque más pequeña que la del Mi, tampoco era nada despreciable, pero era inevitable que perdiera una buena cantidad de activos aquí. Un número considerable, incluso. Todo por un solo Sekirei. Realmente era un claro ejemplo de la falacia del costo hundido, pero estaba demasiado cansado para seguir preocupándose.
Karasuba lo cansaba demasiado para que le importara más. Una parte de él realmente respetaba a su Ashikabi por poder aguantarla. Si llegaba al final de este lío con todas las cartas cayendo a su favor, no estaba seguro de poder hacer lo mismo. ¿Ves esa ventana detrás de mí?, le preguntó con cansancio, sin levantar la vista de la pantalla. Lo que ves mirando hacia afuera no sería lo que otra persona ve mirando hacia adentro. Cuesta 30.000 euros por panel, para que lo sepas. Su falta de respuesta no le molestó. Siguió hablando. No es posible encontrar mi oficina espiando desde afuera hacia adentro. No hay un plano oficial para este nivel. Es completamente privado. La única forma en que tu Ashikabi y sus amigos puedan comunicarse con nosotros sería subiendo todo el camino. Levántate y encuéntranos. No hagas esto difícil. Solo ríndete, Karasuba. Incluso ahora, se sentía como si estuviera en su propio pequeño mundo. Como si estuviera demasiado ocupada escuchando a alguien más para dedicarle la hora del día. De alguna manera, este hecho por sí solo le irritaba más que cualquier otra cosa. Aunque estuvo bien. Aprendió a superarlo. La mujer estaba mirando su regazo. Como estaba restringida desde el cuello hasta los pies, no había mucho más que pudiera hacer en términos de movimiento. Basta de esto. Iga le hizo un gesto a Sekirei 1-1. 18, 66 y 79, todos parados en las esquinas, para que la agarraran y la tiraran hacia un lado. Solo porque necesitaba a Karasuba en la habitación no significaba que tuviera que seguir mirándola. Golpe. Iga se quedó quieta. Era el sonido de algo sólido cayendo sobre su suelo alfombrado. Su cerebro no podía reconstruir las cosas lo suficientemente rápido, pero no se podía decir lo mismo de su Sekirei. De repente, los cuatro saltaron hacia la mujer como si intentaran abordarla. Los instintos de Iga se activaron y se alejó de su escritorio. Las ruedas de su silla le permitieron rodar hacia atrás hasta que fue detenido por la pared. Salpicar. ¿Qué acaba de pasar? El hombre hizo todo lo posible para empaparse de la vista que tenía ante él. Había sangre. En el piso. En su escritorio. En las paredes. Karasuba estaba de pie. Había una espada en su mano. Eso también tenía sangre. ¿Qué pasó con sus ataduras? ¿De dónde sacó esa espada? No tenía ningún sentido. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que el cómo no importaba. Lo que importaba era que él no estaba a 3 pasos de ella y ella estaba armada y era peligrosa. Caía. Llamó al número 66. Conseguir, se interrumpió cuando notó la cabeza decapitada de la niña en el suelo al lado de su escritorio. Lentamente, sus ojos recorrieron de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4 cuerpos sin cabeza. Ella los mató a todos en el tiempo que le tomó a su silla golpear la pared. Iga finalmente salió de allí. Torpemente, se acercó a su escritorio y sacó una pistola de uno de los cajones. Fue un asunto dolorosamente lento, sus manos temblaban como estaban, pero Karasuba no se molestó en intentar detenerlo. Ella mantuvo su sonrisa paciente y golpeó rítmicamente la parte trasera de su espada contra su hombro, siguiéndole la corriente. El arma apuntaba a su cabeza. Antes de que pudiera apretar el gatillo, la mitad superior de la pistola fue cortada por la punta de su katana. Dejó caer el objeto inútil al suelo con indiferencia. Su mandíbula estaba apretada mientras sentimientos de incertidumbre crecían dentro de él. 5 segundos. Solo tomó unos 5 segundos para que todo se volteara. Karasuba movió burlonamente su dedo frente a su cara. Lentamente, recogió algo del suelo, lo que sea que había caído al suelo hace un momento, probablemente, y rodeó el escritorio para pararse justo frente a él. Él estaba todavía como una estatua cuando ella le dio unas palmaditas en la mejilla. Espera esto, ¿quieres? Mi esposo dice que ya no tenemos que jugar. ¿Qué? Ella empujó lo que fuera a su mano. Miró hacia abajo. Xshirou caminó hacia Kakizaki y pasó junto a él. Como prometió, el pelinegro no hizo ningún movimiento para detenerlo y tampoco su Sekirei. Se subió las gafas mientras Minato y su propio rebaño lo seguían.
Sin embargo, todos se detuvieron en seco cuando notaron que Shirou no caminaba hacia la entrada. En cambio, se detuvo frente a la pared más cercana y puso su mano sobre ella. Soy el hueso de mi espada. Seguimiento, adelante. Lo que solo podría describirse como artilugios metálicos gigantes, aparentemente brotaron del ladrillo y se enrollaron alrededor de todo el edificio. Todas las puertas, todas las ventanas y todas las rejillas de ventilación estaban totalmente bloqueadas. Al ser los más cercanos a él y nerviosos como estaban, los Sekirei de Kakizaki fueron los primeros en reaccionar. Se arrojaron sobre el hombre porque solo podían asumir que él era de alguna manera responsable. Aunque no estaban exactamente seguros de lo que estaba pasando, Omura y Kaseana tenían la experiencia y el tiempo de reacción necesarios para interponerse en un ataque antes de que pudieran matar a Emiya Shirou. Tenían a los dos Sekirei más débiles inmovilizados en el suelo en un instante. Solo entonces todos los demás tuvieron la oportunidad de darse cuenta. Kakizaki chasqueó la lengua. Maldita sea. ¿Qué hiciste, Emiya? Por la reacción del hombre, quedó claro que la gente de Iga no tuvo nada que ver con esto. Emiya-san. Minato lo llamó con incertidumbre. ¿Cómo hizo? Explícate, Emiya. Demandó Tsukiyumi, con los brazos cruzados. Por inexperta que fuera, quedó claro por la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro que todavía estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Musubi inclinó la cabeza y se giró para hacerle una pregunta a Shikabi. ¿No se suponía que Usume-san debía escabullirse de todos? Musubi está confundido, Shirou. Usume había descubierto su tapadera. Saltó al medio del campo, su postura era la de un animal asustado. ¿Qué estás haciendo aquí? Espetó Omura, aún manteniendo al enemigo en una llave de cabeza. Eso no es parte del plan. Esto no era parte del plan. Gritó en respuesta antes de darle a Shirou toda su atención. ¿Tienes algún otro Sekirei que no conocemos? No hay forma de que entre ahora. Shirou la miró. Solo ella. Su corazón cayó hasta su estómago cuando vio la mirada de pura lástima en sus ojos. Lo siento, Usumi. Lentamente, sus ojos se abrieron como platos. Una sensación de realización había comenzado a establecerse. Esa cosa que él sostenía contra su cuerpo, nadie más parecía darse cuenta, pero ella sí. Desafortunadamente, esa comprensión llegó más rápido para algunos que para otros. ¿X era una granada? Preguntó Iga. Esta fue una experiencia muy extracorporal para él. Incluso ahora no entendía cómo había llegado a esa posición. ¿Sabes? Reflexionó, sigues sacándome de la celda, poniéndome de nuevo dentro y fuera, dentro y fuera. Shirou-kun ya ha colocado todo tipo de bombas por todos lados. Yo no lo hice. No creo que estaríamos haciendo las cosas de esta manera, pero me dieron esto hace un momento. Así que, aquí tienes. Lo que sea que a Iga le hubiera gustado decir quedó en espera cuando se escuchó un fuerte chirrido proveniente del exterior. Esa distracción terminó cuando Karasuba jaló su cabeza hacia ella por la barbilla. Le dio una última palmadita en la mejilla. Ese es mi vehículo, explicó en voz baja. La mujer le quitó la granada de la mano, tiró del seguro y la dejó caer por su camisa. Fue como si el clic metálico hiciera que su mente se pusiera al día con la totalidad de lo que acababa de suceder. Sus ojos se abrieron y giró la cabeza. Karasu, X auge. Una serie de feroces explosiones recorrieron el hospital de arriba abajo. La explosión fue tan fuerte e inesperada que Kakizaki y Minato volaron por los aires. Su Sekirei tenía que mantenerlos erguidos. La presión del aire en la espalda de Shirou abrió su chaqueta y le revolvió el cabello, pero se mantuvo firme sobre sus pies con el pulgar en el interruptor. Sabiendo lo que había hecho, se negó a dejar de mirar a Usume a los ojos. Ella tropezó hacia él, la ira en sus ojos lentamente dando paso al vacío con cada paso. Sabía que ella querría maldecirlo si pudiera. Su cuerpo temblaba mientras luchaba contra lo inevitable. Levantó las manos para agarrar su cuello, pero todo lo que pudo hacer fue colgarse de su chaqueta mientras caía hacia adelante. La atrapó sabiendo que no le quedaba nada para oponer resistencia. Su último aliento no fue más que un silbido no verbal.
Lo que debería haber sido una prueba indolora, comparada con una marioneta a la que le cortan los hilos, fue arrastrada por la angustia y el resentimiento. Él le sonrió amablemente y bajó su cuerpo al suelo. Nadie, ni siquiera Kakizaki, podía hacer más que mirarlo con expresiones que demostraban una clara falta de comprensión de la situación actual. Pasó un poco más de tiempo para que los sentimientos de horror abyecto se instalaran en Minato, Kaseana, Omura, Tsukiyumi y Musubi. Minato. ¿Puedes me? La voz de Matsu salió del bolsillo del chico. La transmisión era de mala calidad, había interferencias en ella, pero tenía el volumen suficiente para que todos la oyeran. No puedo ver lo que está pasando, así que habla conmigo. Un grupo de Sekire y J fueron borrados del radar de una vez. Sí, su voz se cortó por completo. En sus estados actuales, sin embargo, la falta de reacción hacía parecer como si Matsu no hubiera intentado hacer contacto en absoluto. A través del salvaje crepitar de las llamas humeantes, se podía escuchar el chirrido del metal al doblarse desde uno de los pisos superiores. Un trozo de la misteriosa estructura que crecía en las paredes cayó al camino pavimentado con un gran estrépito. El humo salió por la ventana rota cuando emergió una figura. Minato inclinó la cabeza hacia arriba para ver a Karasuba. La expresión horrorizada de su rostro hizo que ella sonriera. Cualquier ropa que llevara la mujer estaba hecha jirones quemados. Su cabello era un desastre enmarañado. Tenía la cara manchada de hollín. Se fijó en Shiro y saltó. Los ojos del hombre se abrieron y se preparó cuando se vio obligado a atraparla una vez que ella saltó a sus brazos desde una elevación extrema. Habría sido aplastado si no fuera porque él reforzó su cuerpo. Oh, FMM. Ella juntó sus mejillas y se limitó a mirarlo. Su expresión era suave. ¿Qué te contuvo? Tuvo la audacia de preguntar. Con los dedos apretando sus mejillas, fue todo lo que el hombre pudo hacer excepto levantar una ceja en respuesta. Oye, Minato murmuró, rompiendo el silencio. Nosotros, vinimos aquí para ayudarte, ¿verdad? Vinimos a rescatarte, ¿verdad? Emiya-san, acabas de matar a mucha gente, ¿sabes? Usume-san, creo que Usume-san está muerto. Lánguidamente, Karasuba se separó de su Ashikabi. Ella se rió entre dientes. Tal vez simplemente esté cansada. Karasuba. Kaseana fue el primero en estallar. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lanzaba palas de viento a su enemigo con descuidado abandono. El aire fue cortado con un solo movimiento de la espada de Karasuba. Saltó hacia la mujer y bajó la espada para cortarle la cabeza. Fue solo Kaseana quien se quitó la mayor cantidad de aire posible de sus manos antes de atraparlo, lo que la mantuvo con vida. Más allá de eso. Siempre has sido una perra malvada, gruñó Kaseana, mientras su comportamiento tranquilo y tolerante se desmoronaba. Siempre lo será también. Tiene sentido que tu Ashikabi sea tan cabrón como tú. Así es, ¿no? La mujer de cabello gris asintió fácilmente. La espada presionó más profundamente en la mano de Kaseana. La corriente de viento, por inimaginablemente poderosa que fuera, todavía estaba teniendo dificultades para luchar contra ella. La hoja ya había cortado la mitad de su palma. Kaseana se alejó, pero poco tiempo pasó antes de que Tsukiyumi y Musubi intentaran un asalto frontal. Uno que a Karasuba le resultó fácil mantener a raya. Karasuba-sama. Musubi gritó mientras esquivaba los perezosos movimientos de la espada e intentaba lo mejor que podía para lanzar algunos contraataques. Todo el amor que tenían esas personas, otro golpe fallido. Ya se fue. Karasuba dejó caer su espada, sorprendiéndolos a ambos. Agarró a la rubia por el pelo y la lanzó hacia el pugilista como si fuera un mayal. Ambos cayeron hacia atrás, aunque fueron atrapados por corrientes de viento cortesía de Kaseana. ¿Cómo es mi problema que no nos detuviste? Cuando la burla salió de sus labios, una figura en llamas se abalanzó sobre ella. Ella sonrió, esperando que Omura probara su suerte, pero sus ojos se abrieron cuando el Sekirei la ignoró por completo y se dirigió directamente hacia su Ashikabi. Ese francotirador en el hotel, escupió el Sekirei, literalmente ardiendo con justa furia. Fuiste tú también, ¿no? Shiro pudo ver la furia en los ojos de Omura.
Una sensación de traición. Vergüenza. Luto. Pero ninguno tan fuerte como la ira. Teresa, adelante. El agresor no tuvo tiempo de apartarse del camino antes de estrellarse contra una especie de barrera. Era casi igual al extraño metal que había en el edificio, pero ahora que Omura estaba cara a cara con él, en realidad parecía espadas. Innumerables espadas diminutas. Tan pequeños que podrían pasar por un mar de baratijas producidas en masa, pero parecían tan reales. Los 4 Sekirei de Minato se volvieron a reunir en una formación protectora frente a su Ashikabi. El niño todavía estaba de rodillas, prefiriendo mirar vacíamente la pipa gigante que a los enemigos que tenía delante. Su cabeza no estaba en eso. Cassiana chasqueó la lengua. Estoy seguro de ello. Emilia tiene otro Sekirei escondido, no. Soy el único. Karasuba blandió su espada y los otros 4 la tomaron como una señal para atacar una vez más. Ninguno de ellos tuvo el lujo de poder pensar en cómo era que ella estaba sosteniendo la cosa, considerando el hecho de que la había dejado caer hace un momento. Hicieron todo lo posible para trabajar en equipo. Tsukiyumi y Cassiana atacaron al Sekirei negro desde la distancia, mientras que Omura y Musubi hicieron todo lo posible para incomodar a la mujer en espacios reducidos con golpes poderosos y llamas abrasadoras. Shirou ni siquiera les estaba prestando atención. El hombre estaba revisando la lista de datos de su teléfono. Los 20 Sekirei fueron atendidos. Tendría que esperar las noticias del día siguiente para determinar si sus Ashikabi estaban en la escena o en algún otro lugar. Un problema para otro momento, sin embargo. Sus ojos siguieron a los 2 Sekirei colapsados que habían acompañado a Kakizaki. Iga fue atendida. Eso estaba fuera de toda duda. Su Ashikabi murió, y ellos junto con él, pero Kakizaki era el último empleado que quedaba y había huido. Karasuba, gritó. Necesitamos terminar las cosas y agarrar a Kakizaki antes de que llegue demasiado lejos. ¿Oms? Preguntó, echando la cabeza hacia un lado para evitar que se la friera hasta quedar crujiente. El hombre de las gafas que acaba de estar aquí. Oh. Entonces vuelvo enseguida. Espera. El aura que rodeaba a la mujer cambió. Un sentimiento de intensa inquietud se apoderó de sus 4 oponentes. Minato. Gritó Musubi, tratando de llamar la atención de Ashikabi. Deberíamos hacer el Norito. Rápido. No sirvió. El chico no reaccionó. Aún así, no habría hecho ninguna diferencia. Fue como si hubieran accionado un interruptor. Sekirei 03, 06, 09 y 10 fueron mantenidos a raya por un solo oponente. Ja. Musubi exhaló. Con expresión salvaje, un puño fue lanzado con más fuerza, más rápido, que nunca. La hiperconcentración le brindó un momento de claridad. Podría haber jurado que vio una apertura en el siguiente ataque de Karasuba. Hasta que ese golpe vino desde 2 direcciones completamente diferentes a la vez. ¡Ja! Una fea y dolorosa exclamación salió de sus labios cuando Karasuba casi la corta por la mitad. Musubi. Gritó Tsukiyumi. Los otros 3 permitieron que sus preocupaciones se apoderaran de ellos. Tomados por sorpresa, no pudieron hacer nada antes de que Karasuba agarrara a Omura por la cara y cubriera la boca de 06 con la palma de su mano. Omura dejó escapar un grito ahogado de pánico. Instintivamente se lanzó una ráfaga de fuego, pero Karasuba ignoró las llamas que comían su brazo y arrojó a su cautivo directamente hacia el viento. Sekirei. Mierda. Cassiana maldijo. Lanzó una ráfaga de viento a Omura en un intento de frenar algo, pero en cambio, todo lo que logró fue avivar las llamas. Se vio obligada a saltar fuera del camino y permitir que su compañero pasara a su lado mientras estaba envuelta por una bola de fuego gigante. Omura. ¿Estás bien? Ella gritó con un tartamudeo no deseado. ¿Qué pasa, Cassiana-chan? Pareces nervioso. Sudores fríos goteaban por la espalda de Cassiana. Ella era fuerte. Un ex miembro del equipo disciplinario con más experiencia que la mayoría de los Sekirei juntos. Aún así, mientras miraba a Karasuba que estaba empujando el cuerpo inmóvil de Tsukiyumi con su pie, no pudo evitar sentir que no sabía qué hacer. Tú, no eras tan fuerte antes.
Esas espadas son todas tuyas, ¿no? Karasuba tarareó. No tengo ganas de decírtelo. Fue su respuesta juguetona. Quizás sea el poder del amor. Cassiana escuchó un chasquido antes de sentir el dolor en el estómago. Su cuerpo comenzó a temblar cada vez más. Lentamente, miró hacia abajo. Tenía una katana en el estómago. La mano de Karasuba estaba unida a esa katana. Karasuba le dio unos golpecitos en la nariz antes de empujarla fuera de la espada y permitirle caer al suelo. Tengo que mantenerlos a todos con vida un poco más de tiempo, así que fui más suave con ustedes. Estoy seguro de que estarán bien. Solo duerman un rato o algo así. Ella admiró su trabajo por un momento, dio media vuelta y se alejó. Regresaré enseguida, cantó antes de despegar con ánimo en su paso. Shiro observó la vista frente a él. Estaba seguro de que Minato todavía no había recobrado el sentido. Todavía no había reaccionado ante sus 4 Sekirei esparcidos a su alrededor. Caminó hacia el chico. ¿Vas a matarme ahora, Emiya-san? No, aún no. El chico levantó la cabeza. Lágrimas de frustración corrieron por sus mejillas. ¿Y por qué es eso? Dijo ahogado, su volumen apenas era más alto que un susurro. Lo siento, fue todo lo que Shirou pudo ofrecerle. Su tono y expresión eran comprensivos. No tengo una explicación que darte. ¿Por qué? Minato siseó con fuerza. Con resentimiento. Yo puse mi fe en ti. Confié en ti cuando Mtasu-san y los demás me dijeron que no lo hiciera. Ahora Mura, Cassiana, Tsukiumi, Musubi. No están muertos, ¿sabes? Karasuba fue muy cuidadoso. Usume está muerta. Y ese no es el punto y lo sabes. Gritó, con la voz atormentada por los sollozos mientras se estremecía de dolor. Solo quiero saber, Emiya-san, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Por qué querrías hacer esto? ¿Tienes alguna idea de cuántas personas inocentes, están muertas por tu culpa? Tantos de ellos, eran mis amigos, Minato y Po. La sonrisa comprensiva de Shirou se volvió triste. Lo sé. No se lo merecían. Entonces. Así tiene que ser. Eres joven, Minato. Ingenuo. No entiendes el mal que podría surgir al permitir que un juego tan desquiciado continúe como está. Los Sekirei no son malvados. Gritó el niño. Quieren amor. Amabilidad. Solo pelean porque algún imbécil los está obligando a pelear. No puedes ver que si simplemente desmanteláramos el plan Sekirei Denbi, nadie habría tenido que morir. Probablemente tengas razón, estuvo de acuerdo Shirou. La facilidad con la que el hombre mayor accedió a su arrebato tomó a Minato con la guardia baja. El peliblanco prácticamente podía ver los engranajes girando en la cabeza del menor. Yo no te entiendo en absoluto, Emiya-san. Nada de lo que dices o haces tiene sentido. Antes de que Shirou pudiera responder, su oreja se movió. Su atención fue robada por una luz brillante que emanaba del cuerpo gravemente herido de Musubi. Minato la miró con incredulidad, atreviéndose a tener esperanzas. Musubi. Lentamente, la niña se puso de pie. Había algo diferente en ella. La herida en su estómago de alguna manera parecía menos grave que antes. La intensidad en su mirada no se parecía en nada a la de Musubi. Incluso Shirou, que sabía muy poco sobre la chica, podía darse cuenta de que algo no estaba bien en ella en este momento. Karasuba había hecho un esfuerzo concertado para no matar directamente a ninguno de los Sekirei de Sasaki y Minato, pero aún así, ninguno de ellos debería haber sido capaz de moverse así. Emiya Shirou, lo llamó Musubi con confianza. Su expresión era severa. La forma en que dijo su nombre hizo que sonara como si estuviera reflexionando sobre cómo se sentía cada letra en la punta de su lengua. Fue bastante crítico, en cierto modo. ¿Quién eres? Tuvo que preguntar. Soy, un aura la rodeó. No era una energía del todo mágica. Era visible a simple vista. Número 08. Minato parecía tan confundido como él. Los circuitos de Shirou cobraron vida, ella sacudió su cabeza. No eres con quien necesito pelear, Emiya-san. Indulto.
El Sekirei ya no lo miraba. Ella estaba mirando más allá de él. El hombre no tuvo que preguntarse a quién se refería por mucho más tiempo. La sintió antes de verla. Karasuba había regresado desde donde fuera y por muy lejos que estuviera. Su Sekirei disminuyó la velocidad hasta detenerse a su lado. El borde de Monoshi Sao estaba manchado con sangre fresca, probablemente como resultado de haber encontrado a Kakizaki. Parecía muy seria. No se escuchó nada del sarcasmo o la ligereza a la que se había acostumbrado. Yume, Karasuba pronunció en voz baja. El Sekirei negro había soñado con este momento durante años. Soñó con las palabras que intercambiarían, las sonrisas, el preciso cruce de espadas y puños, pero incluso ella tuvo que admitir que nunca imaginó que sucediera así. Su reencuentro fue repentino. Lo surrealista de la situación la hacía tal que ni siquiera sabía cómo se sentía al respecto. Fue demasiado pronto. ¿Fue este realmente el gran momento decisivo? No obstante, Karasuba se empapó de la forma de Yume. Bueno, técnicamente seguía siendo la forma de Musubi. Aún así, era claramente Yume. La forma en que se comportaba. La forma en que ella la miraba. Tardíamente, se obligó a expresar su habitual simpatía en el rostro. O al menos eso intentó. Sus labios ni siquiera se movieron. Ella estuvo aquí todo este tiempo. Dentro de Musubi. ¿Cómo la hizo sentir esto? Realmente ella no lo sabía. Ella esperaba sentir, ¿qué esperaba ella? Enojo. Resentimiento. Satisfacción, tal vez. Su Ashikabi dio un paso atrás. No era mucho, pero sabía lo que significaba. Él se mantendría al margen de esto. Ella estaba agradecida. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. De nuevo. De nuevo. ¿Qué quería decir? ¿Había algo que fuera necesario decir? Por supuesto que sí. Ella simplemente se estaba quedando en blanco. Eso fue todo. Su mano agarró el mango de su espada con tanta fuerza que podía sentir la piel de la raya deformarse bajo la cuerda de seda. Yume la estaba mirando, a través de ella, desde sus ojos hasta la parte posterior de su cráneo. Dentro de ella. Como si intentara resolver un rompecabezas. Todavía estaba tratando de expresar el repentinamente ausente torbellino de sentimientos en su mente cuando Yume finalmente habló. ¿Es este tu amor, Karasuba? Una sonrisa volvió a aparecer en sus labios. Fue genuino. Sí. Le lanzaron un puño a la cara. Si el de Musubi era un mazo, entonces el de Yume era una bola de demolición. Incluso mientras levantaba Monoshi Sao, la extraña arma mágica de su Ashikabi, para protegerse, el impacto provocó temblores en sus brazos. Esta fue la primera persona que le hizo reconocerlos como iguales. Después del primero, pronto vino otro. Y otro. Yume era tan rápida como poderosa. Karasuba no podía recordar la última vez que un Sekirei la hizo arrojar su arma por todos lados de esta manera. La tranquila y afectuosa Yume que recordaba no estaba aquí en este momento. Karasuba debe haber arrastrado a este nuevo Yume. Uno cuyos ojos ardían con un tipo diferente de convicción. Este hombre, tu Ashikabi, Yume apartó del camino un golpe con una espada. La persona más cercana a ti es realmente alguien que te arrojaría a un lado tan descuidadamente. Karasuba tuvo que permitir que su memoria muscular la guiara a través de los siguientes movimientos mientras intentaba descubrir a qué se refería Yume. La explosión. En ese momento, ella sonrió. ¿Crees que me abandonó? Los ojos de Yume se abrieron como platos. Estaba a punto de recibir una cuchilla en el costado del cuello, pero fue lo suficientemente ágil como para alejarla de un golpe con el dorso de la mano. Desearía que fuera así de simple. Ella continuó. La espada volvió a girar. Esta vez, no era algo que Yume pudiera redirigir tan fácilmente. Tuvo que esquivarlo, e incluso entonces, apenas logró salir del alcance de Karasuba a tiempo. Pero no importa lo que él desee. No importa que ninguno de nosotros quisiera esto. No puede deshacerse de mí incluso si quisiera. Ella se balanceó y la onda de choque resultante fue suficiente para hacer retroceder a Yume unos pasos, con los puños cruzados frente a su cara. Karasuba levantó su espada y apuntó directamente hacia su oponente.
Todo está bien. Ella sonrió. Porque no necesito ser salvo. Aunque las palabras estaban dirigidas a Yume, Shirou fue quien más las sintió. No te preocupes, no moriré sin importar lo que hagas, sin importar cuánto quieras que caiga muerto. Quiero que sufras. Quiero que te desesperes, pero debes saber que no dejaré que me conviertas en la causa de tu dolor. Ella dijo algo así, no. La primera vez que pelearon. ¿O fue el segundo? No había ningún plan para sacar a Karasuba del edificio. Ella no lo pidió y él simplemente confió en que ella sería capaz de valerse por sí misma. En retrospectiva, eso no tenía sentido. El plan absolutamente mataría a todos en ese edificio por diseño, y aún así, como ella no parecía preocupada, él tampoco. El dilema moral ni siquiera se le ocurrió. Los cálculos solo incluyeron las vidas de las personas en el hospital frente a las vidas de todos los demás en la ciudad. Ella ni siquiera era parte de la ecuación. ¿Podrías hacerle a Karasuba lo que le hiciste a Sakura? Podía escuchar la voz de Rin en su cabeza y, sin embargo, ahora esas palabras ya no lo atormentaban. Su mente se sentía clara. Él entendió ahora. Los muchos valían más que los pocos. Salvar la mayor cantidad de vidas significaba que estaba haciendo el mayor bien. Esta era la verdad de Miyashiro y nada cambiaría eso. Karasuba no cambió eso. Ella no tenía lugar en una balanza porque, para empezar, Shirou no tenía ninguna razón para salvar a Karasuba. Ella era solo una extensión de Miyashiro. Sakura nunca podría haber sido Karasuba. Cuando Yume hizo espacio entre ellos, Karasuba se giró para mirarlo y lo vio sonriéndole. Su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. Su corazón latía a lo que sentía que era la velocidad de la luz. Se sentía ingrávida. Shiro, esa sonrisa era para ella. Solo ella. Nadie más. La sonrisa de Shirou. Ahora lo entiendo. Esto es lo que querías. Siempre lo ha sido. Las palabras de Yume le hicieron recordar que la mujer estaba allí. Un saludable sonrojo tiñó las mejillas de Karasuba mientras reía. Tenías razón, Yume. Su sonrisa era más alegre que burlona. ¿No es maravilloso el amor? El lenguaje corporal de número 8 permaneció gélido. Y luego se relajó. Parecía insoportablemente triste. No, estaba equivocado. Estaba tan seguro de que el amor habría podido ayudarte si simplemente lo hubieras dejado, pero ahora veo que solo te estaba imponiendo mis propios ideales. Sí, eso no es cierto. Karasuba insistió antes de que pudiera terminar. Me ayudó mucho. ¿Ves? La tristeza de Yume se convirtió en dolor e incomodidad emocional. La mujer cerró los ojos. Su silencio lo decía todo, pero fue ahogado por los rugidos del furioso infierno detrás de ella. Lo siento, susurró Yume. Lo siento mucho. Todo quedó claro para Karasuba en ese momento. Karasuba pasó al ataque. Yume apenas tuvo tiempo de respirar profundamente antes de que una patada en su pecho la enviara al suelo. La fuerza fue tan grande que se formó un cráter de 5 metros de diámetro a su alrededor. Arrastrándose a 4 patas, la morena intentó exclamar su sorpresa, pero todo lo que salió fue un fuerte y húmedo ataque de tos. Otra patada venía hacia su abdomen mientras estaba abajo. Esta vez, al menos, pudo apartarse antes de ser golpeada. Al tratar de levantarse, pudo hacer poco más que empujar el arma de Karasuba hacia un lado cuando estaba a punto de perforarla entre los ojos. Guía. Yume reprimió un grito cuando la espada atravesó su hombro. Karasuba lo arrancó con un golpe, sacando un buen corte del brazo. Con sangre goteando por su barbilla, Yume miró a su antiguo compañero. Todo lo que Karasuba pudo ver en esa mirada fue lástima. Eres, más fuerte de lo que solías ser. Por supuesto que sí, asintió fácilmente el canoso, eso es porque mi amor es más fuerte que el tuyo. La mirada de incomprensión de Yume le dijo que necesitaba ofrecer información adicional. Cuando me aseguraste que algún día encontraría mi destino y alcanzaría nuevas alturas, ¿qué esperabas que fuera exactamente? ¿Qué tipo de persona pensaste que podría amar? ¿Que podría amarme en igual medida? Sus ojos recorrieron la plaza, hacia los cuerpos incapacitados del Sekire y de Minato, y se burló. No soy como ese de allí,
dijo, señalando el cuerpo inmóvil de Omura. Pensaste que el amor me cambiaría. Que me haría más como tú. No, protestó débilmente, nunca pensé que quería que te convirtieras en mí. Directamente. No, estuvo de acuerdo Karasuba nuevamente. ¿En las formas que importan? ¿En cómo ven el mundo? ¿Nosotros mismos? Absolutamente. Pero, recientemente, por primera vez en mi vida, he llegado a pensar que mi forma de actuar tampoco puede estar equivocada. El final fue dicho en un tono tan bajo que solo Yume podría haberlo escuchado. Ella no era la persona que Yume quería que fuera. Yume no era la persona que Karasuba pensó que sería en este momento. Este momento se había acumulado mucho en su cabeza. En este momento, no parecía que fuera importante de ninguna manera. Y ella estaba de acuerdo con eso. Y ella estaba de acuerdo con eso. Eso no es todo. ¿Eh? Yume encontró su mirada. Eso nunca fue todo, Karasuba. Entonces, ¿qué fue? Los ojos de Karasuba se entrecerraron. ¿Qué fue, sino que querías que cambiara? Ante esto, ella vaciló y miró hacia abajo antes de reunir coraje una vez más. Una parte de mí siempre estuvo celosa de ti. El Sekirei negro parpadeó. Solo uno de cada 108 de nosotros, pajaritos, tenía un núcleo Sekirei completo desde el principio. Solo uno. Un cuerpo completo que no necesitaba tener alas. Un alma que no se cruzaría con otra sin importar lo mucho que lo intentaran. Solo yo. Y ahí estabas, Karasuba. Incluso entonces, melancólico, osco y haciendo pucheros como eras, todavía tenías la oportunidad de tener alas. Para conocer a tu destino. No importaba que no quisieras, aún así podría. Y te dije que sería maravilloso, amable, cálido y cariñoso, porque, ante esto, miró con tristeza a Minato, todavía contemplando el espectáculo en estado de shock. Porque todo este tiempo, supongo que estaba describiendo el Ashikabi que quería, admitió. Una sonrisa triste adornaba su rostro. Estaba describiendo el Ashikabi que tuve al final, después de tanto tiempo. Una pequeña parte de mí quería desesperadamente vivir a través de ti, quería que conocieras a tu destino, incluso si yo no podía, porque entonces, al menos entonces, serías feliz. Karasuba se había quedado muy quieta. Eres mi mejor amigo, Karasuba. Si conocieras a tu destino y fueras feliz, yo también sería feliz. Su voz era baja, pero no carecía de convicción, y la verdad del asunto flotaba entre los dos, intangible pero finalmente asumida. Había pasado un momento. 2. Y entonces, Karasuba aflojó los dientes. Yume. Mira el siguiente o probablemente morirás. Yume exhaló y golpeó la hoja con las palmas de sus manos, tratando de partirla en dos. Para su gran sorpresa, ni siquiera se dobló. Posicionados como estaban, se necesitó una cantidad insoportable de fuerza para evitar que la katana escapara de su agarre tembloroso. Nunca lo entendiste, ¿verdad? Karasuba se inclinó hacia adelante, su rostro cuidadosamente en blanco. No necesitaba encontrar a mi destino. Estaba feliz. Te tenía a ti. Yume parpadeó, y la hoja inmediatamente se deslizó entre su agarre por una fracción, y ella cerró, con los dientes apretados mientras la retenía con todas sus fuerzas. Durante mucho tiempo estuve enojado porque fuiste y me dejaste solo otra vez. Murmuró la Sekirei negra, frunciendo los labios. Fuiste suficiente para mí. ¿Por qué yo no fui suficiente para ti? Eso no tiene nada que ver con eso. Yume luchó, alejando la espada constantemente de su cara. Musubi necesitaba una oportunidad de vivir, de explorar todas las cosas maravillosas que la vida tenía para ofrecer. Necesitaba una oportunidad de encontrar el amor. Yo al menos ya lo había hecho, las palabras le fallaron cuando vio la mirada expectante de Karasuba. Finalmente, Karasuba suspiró. Supongo que no importa. Ya no puedes comunicarte conmigo, Yume. Creo que es hora de seguir adelante. No. Y así, Yume ganó un segundo aliento, y Karasuba parpadeó cuando sintió que sus manos eran empujadas por el pomo poco a poco. Musubi, puede vencerte. En su lucha, la afirmación surgió decidida. Karasuba parecía dudosa.
¿Cómo te imaginas? Ella cree en todo lo que hago y más. Increíblemente, ella comenzó a levantarse, con las manos todavía pegadas a la espada. Ella tiene el potencial de ser más grande de lo que yo nunca fui. Ella tiene su destinado y con él te hará ver que te equivocaste. Ella te superará. Los ojos de Karasuba se abrieron cuando Yume lentamente se niveló con ella. Ella tiene amor. Yume declaró. Ella me tiene. Y alcanzará alturas mayores de las que ambos hemos soñado gracias a eso. Lo sé. El Sekirei negro reflexionó sobre sus palabras, Monoo y Sao marcando la distancia entre ellos. Pero Yume, dijo finalmente, con el rostro en blanco. Yo también. Karasuba se aflojó, relajándose mientras dejaba de presionar contra el pomo de su espada. Una vez que ambas partes se relajaron, dejó que la espada cayera a su costado. Pero una promesa es una promesa. Supongo que es apropiado que la cumpla hasta el final. Al menos haría lo mismo por Yume. Toda la pelea parecía haber abandonado al Sekirei del destino cuando escuchó esas palabras. Tardíamente, su mirada se posó en Ashikabi de Karasuba, quien estaba contento de observar todo el asunto con una calma inquietante. Se preguntó cómo había llegado a ser alguien perfecto para su mejor amiga, que podía entretener sus frivolidades y lidiar con su resentimiento mejor que ella. Karasuba, sonriendo, parecía haber entendido la esencia de sus pensamientos, notando que se concentraba en Shirou. Si tuviéramos tiempo, me encantaría quedarme y presumirlo, ¿sabes? Karasuba sonrió. ¿Cómo siempre te imaginaste haciendo si tuvieras uno? Yume sonrió con tristeza. Si tuviéramos tiempo, lo aguantaría felizmente. Una parte del Sekirei negro estaba segura, de que en otra vida, habría estado perfectamente contenta si las cosas volvieran a ser como solían ser. Trabajando para mí. Matar al enemigo. Solo ella y Yume, para siempre. Pero esa ya no era ella. Emiya Shiro había cambiado eso. Interiormente, notaba con cierta confusión y melancolía que realmente estaba en paz. Ya no importaba y por eso no mencionó el tema. Sostuvo la mano enguantada de Musubi. Adiós, Yume. La mano le devolvió el apretón suavemente, confiando en que podría transmitir todo lo que no podía decirse. Adiós, Karasuba, sus ojos se cerraron. Espero que estés feliz. Los ojos de Yume se cerraron y se desplomó hacia adelante. Esa aura desapareció. Para siempre, tal vez. El número 4 permaneció junto al número 88 durante un momento más antes de alejarse. El Ashikabi de su viejo amigo pasó corriendo junto a ella, ignorando por completo el peligro que representaba, y se arrodilló catatónicamente sobre el cuerpo inconsciente. Ella estaba más que feliz de ignorarlo por completo a favor de acechar hacia su Ashikabi. 18. Le preguntó al hombre. 20, corrigió Shirou. Karasuba comenzó a alejarse del hospital. Sus ojos estaban pegados a su teléfono mientras distraídamente la seguía de cerca. Oh. Ese número tiene un poco más de sentido, sí. Ahora que lo pienso, solo hubo algunos tipos de los que me olvidé. Emiya Shirou miró hacia arriba y se detuvo. Inusualmente, los ojos de Karasuba estaban firmemente abiertos, resueltos fragmentos grises, incluso mientras se alejaban de los demás. En el apagado brillo anaranjado del crepúsculo, su Sekirei parecía aún más ilegible de lo habitual. ¿Estás bien, Karasuba? Ella no le respondió de inmediato. En lugar de eso, se detuvo y echó un vistazo precursor a la pira funeraria que alguna vez fue Yamakai Enterprises. En donde yacía su amiga. Ya no importa. Ella murmuró, y Emiya se preguntó si se estaba imaginando el aire de melancolía y el asombro que transmitían esas palabras. Nada de eso. Emiya Shirou parpadeó. Karasuba no se molestó en dar más detalles. A falta de algo mejor que hacer, él puso suavemente una mano sobre su hombro, casi estremeciéndose ante la velocidad con la que ella volvió su atención hacia él. Durante un largo rato, su mirada fue inescrutable, recordando los primeros días de su asociación antes de que él supiera mejor y antes de que ella lo conociera mejor. Entonces, el rostro de agrado volvió. Solo estoy cansado, Shirou. Vámonos a casa. Y eso fue eso.
Los dos continuaron caminando. Los incendios continuaron ardiendo. Los dos no dijeron una palabra durante el resto del viaje a casa. Oye, Musubi, ¿estás vivo, verdad? ¿Estás bien? Minato ni siquiera se molestó en tocarla. Él simplemente continuó mirándola con impotencia. Él no quería que ella muriera. No quería que ninguno de ellos muriera. Kasiana tenía que estar viva. Omura tenía que estar vivo. Tsukiyumi tenía que estar vivo. Podía distinguir vagamente el sonido de las aspas de un helicóptero cortando el aire a la distancia. El hecho de que pudieran distinguirse sobre el infierno de fuego que lo rodeaba significaba que probablemente estaban más cerca de lo que pensaba. Probablemente fue Envy quien vino a limpiar el desastre dejado atrás. También se escuchó un crujido. Uno que estaba mucho más cerca. Su cabeza estaba débilmente vuelta hacia un lado. Se dio cuenta de que era el sonido de tacones altos pisando escombros. Vaya. Esto se ve bastante mal, Sasaki-kun. Tosaka-rin se inclinó hacia adelante y se apoyó sobre sus rodillas. Ella le dio una sonrisa amistosa. ¿Le gustaría un poco de ayuda? Ella ofreció. Minato no podría encontrar ningún sentido a su presencia. No lo entiendo, murmuró. Nadie sabía dónde estabas hoy. ¿Por qué estás aquí ahora? En lugar de responder, miró a su alrededor. ¿Fue Emiya-kun quien hizo todo esto? Algo se rompió. Algo dentro de él. Por supuesto que fue él. Él es, no lo sé. Pero, tú sí. Sabes mucho sobre él, ¿no es así, Tosaka-san? Ella asintió. Sí. Sabías que esto iba a pasar. Él la acusó. Por supuesto que no sabría algo así, se apresuró a negar, descartando la idea como si fuera una tontería plantearla para empezar. ¿Te parezco una especie de profeta? Ya te dije que, en el mejor de los casos, somos conocidos. Él no lo compró. Prácticamente podía sentir lo falsa que era. Estás. Trató de encontrar las palabras. ¿Te molesta algo de esto? Ella suspiró. Sus hombros cayeron. Ojalá hubiera podido venir antes. De verdad. Estaba dando los toques finales a un proyecto mío. Vine directamente aquí en el momento en que escuché la noticia. ¿Noticias? Supuso que no le sorprendería que ya se hubiera corrido la voz de esto. Aún no habían aparecido los socorristas, pero era justo suponer que Envy había tenido algo que ver en eso. Probablemente querían ser los primeros en llegar a la escena y estaban esperando que terminara la pelea. Con eso en mente, realmente quería preguntarle cómo logró superarlos. No se molestó en saber que ella habría evitado la pregunta de alguna manera. ¿Podrías haber detenido esto? Preguntó en su lugar. Emiya-san. ¿Podrías haber detenido a Emiya-san? Probablemente. ¿Por qué? Se mordió la lengua. Simplemente estaba enojado en este momento. Quería enfadarse con alguien y Tosaka-san tuvo la desgracia de ser el único cercano que cumplía los requisitos. Hablar de hipótesis no era justo para nadie. La mujer se sentó a su lado con las piernas cruzadas. Era una mirada extraña para una mujer con una mirada tan cuidada y digna. Se empapó de la vista de 4 Sekirei en estado crítico. Tal como estás ahora, no hay manera de que puedas superar a esos dos, declaró. No lo tomó tan bien. La frustración burbujeaba dentro de él. No había nada que deseara más que devolverle el mordisco de una manera fea. Pero no pudo. No por ningún sentido de autocontrol, sino porque no sabía qué decir. Ella tenía razón. Entonces, ¿qué esperas que haga? La angustia en su voz era palpable. ¿Valió la pena algo de lo que esta mujer tenía que decir? Nunca había sido más evidente que él no sabía nada sobre ella. Ella podría ser capaz de hacer tanto como Emiya-san. Pero, ella dijo que no se llevaban bien. Ella sabía algo. Ella pareció pensar en ello por un momento. A mi modo de ver, tienes 2 opciones. Ella permitió una pausa. La primera opción sería aceptar lo que te espera. Simplemente morir. Él no quería eso. Él no quería eso en absoluto. Por supuesto que no puedo hacer eso.
Ella sonrió y extendió la mano para secarle una lágrima de la mejilla. Entonces, ¿todavía quieres salvar a Emilia-kun? Sus pensamientos se detuvieron por completo. ¿Eh? Fue todo lo que logró decir. ¿Quieres salvarlo? Ella repitió. O permites que llegue la muerte o luchas contra ella. Salva a todos. Empezó a balbucear. Así no es como funciona. ¿O no crees que vale la pena salvar a todas las personas? ¿Deberíamos elegir quién vive y quién muere? No somos dioses. Sacudió lentamente la cabeza de un lado a otro. Él no lo entendió. Él no la entendió. No había ningún razonamiento sólido en su argumento. Estás diciendo tonterías. Solo un loco pensaría de esa manera. Se tocó la barbilla con un dedo y frunció el ceño. Parecía como si estuviera intentando pensar en algo más. Algo debe haberle venido a la mente. Sus ojos se abrieron por un mínimo margen. Ah. Entonces solo tienes que matarlo. De esa manera, ya no podrán hacer nada malo. Se le cayó el estómago. Mátalos. La sola idea era repugnante. No tenía nada que ver con lo buena o mala que fuera la persona en cuestión. Para quitarle la vida a otra persona, todo lo que Tosaka-san estaba tratando de decirle se le vino a la cabeza de repente. Quería vomitar. Tambaleándose como estaba, no opuso resistencia cuando Tosaka-san lo atrajo hacia su hombro y le frotó la espalda con dulzura. Ya, susurró. Piénsalo detenidamente, ¿vale? Es importante. Ninguno de los dos se movió. Ni siquiera cuando finalmente aterrizaron los helicópteros del MB. Minato no hizo nada mientras los hombres con armaduras salían corriendo. No hizo nada mientras sacaban todas aquellas extrañas máquinas. Intentó apagar el fuego y tomó su sekirei. No hizo nada incluso cuando notó que su madre saltaba de uno de los aviones. ¿Qué carajo? Fue todo lo que pudo exclamar una vez que lo vio todo de primera mano. Minato. ¿Estás bien? ¿Cómo? Notó que la mujer lo consolaba. ¿Quién carajo eres? ¿Crees que la compañía también tiene las gónadas para intentar hacer pasar esto como una fuga de gas? Uno de los militares del MB reflexionó en broma a otro. Takami se propuso pisarle el pie mientras caminaba hacia su hijo. Al notar su acercamiento, Tosaka-san se apartó y trató de mantener un lenguaje corporal agradable y respetuoso. Ella fue totalmente ignorada por ahora. Los ojos de Takami perforaron un agujero en la cabeza de Minato. Sentía la garganta seca cuando abrió la boca para hablar. Mamá. Ella lo abrazó con fuerza. Está bien, Minato. Todo va a estar bien. Tú estás bien. Minaka estaba cautivada. No podía darse la vuelta. No podía ni siquiera parpadear. Su monitor era la única fuente de luz en su oficina en ese momento. Después de haber contemplado la transmisión en vivo del incidente del hospital durante tanto tiempo, deberían haberle dolido los ojos. Tal vez lo fueran, pero ese sentimiento fue superado por algo más. Fue maravilloso. Mejor que cualquier cosa que pudiera haber esperado. Ellos maravillosos. Permitir que Karasuba escribiera su propio guión fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Era un problema con el que tendría que lidiar eventualmente. ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? No era como si él la entendiera. No podría escribir nada que valiera la pena para un personaje tan complejo. Estaba borracha durante su mandato en mí. Esto fue muchísimo mejor. Me encanta. Siseo. Me encanta, me encanta, me encanta. Oh. Pero ahora tenía que ajustar las cosas en consecuencia, ¿verdad? Esto sería un poco, demasiado para todos los demás. Hubo un problema de emparejamiento. Nadie miraría ni se uniría a una batalla donde el resultado fuera obvio. Supuso que los frenos tenían su atractivo, pero incluso entonces había mucho que uno podía soportar. Él sonrió mientras se mordía el labio pensativamente. ¿Un jefe de incursión sería un poco más justo que una batalla real? Me pregunto, había mucho en qué pensar. Hay mucho en qué pensar, de hecho. El fuerte sonido de las sirenas de los vehículos de emergencia fue silenciado en gran medida por las gruesas ventanas de su acogedor apartamento. Apenas se les podía oír por encima del sonido de una sartén chisporroteando. La cena está lista.
Shirou gritó por encima del hombro. Karasuba no tardó mucho en salir del baño con el pelo mojado y una toalla envuelta alrededor de su cuerpo. Inhaló profundamente y permitió que los maravillosos olores la invadieran. La mujer se rió entre dientes. Yo también estoy listo. Primero vístete, refunfuñó. Ni siquiera tuvo que darse la vuelta para saber que ella no era decente. Vaya, vaya. ¡Qué frío! Estuve atrapado en una cueva oscura, húmeda y lúgubre de dolor y sufrimiento durante mucho tiempo. ¿No puede ser un poco más acogedor? Suspiró y apagó la estufa. Ella lo miró fijamente con una ceja levantada, sin saber lo que estaba planeando, cuando finalmente se giró para mirarla y se acercó. ¡Ah! Sus brazos la rodeaban con fuerza. Podía sentir el calor de la curva de su cuello contra su rostro. Olía a la comida que estaban a punto de comer. Bienvenido a casa, dijo. No había forma de detener el rubor que se apoderó de su rostro. Su corazón latía rápidamente. Ella le rodeó la espalda con sus propios brazos. Murmuró ella en su hombro. Esto fue agradable. Se alejó para ir a buscar los platos. Rápidamente entró a su habitación para robarle una de sus camisas y regresó para sentarse a la mesa justo cuando todo estaba preparado. Era bueno estar en casa. XX a partir de ahora, escribiré el arco final de esta historia. Este en concreto ha sido una auténtica montaña rusa para mí. Hubo muchos obstáculos en el camino, pero realmente siento que he crecido como autor en muchos sentidos. No fue perfecto y, por supuesto, hubo partes que me hubiera gustado haber hecho de manera diferente en retrospectiva o con la perspicacia que he desarrollado durante estos últimos años. Incluso ahora, las cosas que escribo en el futuro se basan en los cimientos establecidos por Past B. No lo haría de otra manera, aunque solo sea porque es una prueba de mi propio crecimiento. Lo más probable es que continúe cometiendo errores mientras termino las cosas. Será la primera vez que termine una historia, algo que parecía tan lejano en el futuro cuando comencé a escribir de verdad en 2019. Probablemente sea demasiado pronto para todo esto teniendo en cuenta que, de hecho, todavía no he terminado con esta historia, pero aún así, la idea por sí sola me está poniendo un poco aturdido. Les envío un gran agradecimiento a todos los que han estado conmigo durante tanto tiempo y otro agradecimiento a Noschitserlock, quien ha sido la versión beta de esta historia desde hace un buen tiempo. Hubo un momento, más o menos cuando estaba escribiendo el arco de la Torre del Reloj, durante el cual mi amor y pasión por la franquicia Fater realmente cayeron en picada. Incluso ahora, no se ha recuperado por completo. Esto probablemente se notó en todos mis fics, pero en ninguno más que en este. Corté los hilos de la trama prematuramente, cerré oportunidades para expandir el mundo y, en general, hice un esfuerzo por escribir solo lo que fuera necesario. Reducir la hinchazón generalmente se considera algo bueno, pero eso no fue exactamente lo que hice. Sherlock me ayudó a recoger los pedazos de este desastre y a salvar lo que pudimos. Reunimos mis notas, puntos clave y listas de verificación y volvimos a encarrilar el tren. No era la misma pista, pero era la mejor pista que podía esperar encontrar. Sin Sherlock probablemente no haya final para Fear de Superhéroe. Cuando todo esto esté dicho y hecho, me gustaría publicar una edición definitiva de esta historia. Nunca podría ser una revisión completa en la que vaya y arregle hasta el último detalle que pensé que podría haber hecho mejor, pero definitivamente arreglaría las pequeñas cosas. Sintaxis, gramática, errores tipográficos, inconsistencias con la escritura de los personajes, escenarios y escenarios descuidados, pequeños agujeros en la trama, las obras. También está el problema de que la mayoría de las ilustraciones se hicieron con una escasez extrema de tiempo, por lo que podría ser divertido ver qué podría hacer si me diera tiempo para poner un poco de esfuerzo en ellas. Por supuesto, esto es una reflexión para otro día. Como dije, me estoy adelantando. Por ahora, me ocuparé de las consecuencias de este capítulo y tomaré las cosas paso a paso. Los veré a todos en la próxima actualización.